En nombre de la Fundación Alberto J. Römers, les damos la bienvenida a esta jornada sobre el enfoque transdiagnóstico de la psicosis y sus implicancias clínicas y terapéuticas. Tenemos el honor de contar con una de las personalidades más importantes del mundo en el campo de la psicosis y especialmente de la esquizofrenia, que es, digamos, la locura por antonomasia. Es difícil pensar que en la actualidad se pueden decir cosas nuevas sobre la esquizofrenia, pero el doctor Vanós es justamente una persona de pensamiento, de originalidad, y tiene ideas sumamente interesantes sobre este tipo de psicosis. Él es profesor en Maastricht y es profesor en Londres también. Es un hombre de enorme conocimiento en el mundo. En esta reunión vamos a tener como coordinador al doctor Sergio Strejilevich, a quien todos conocemos, y vamos a tener también una mesa redonda al finalizar la conferencia del profesor Vanós con los panelistas Marcelo Setkovich-Bakmas y Gerardo García Boneto, a quienes agradecemos muchísimo por estar aquí con nosotros. Le tenemos que agradecer también al doctor Marcelo Garbini, que ha sido el primum movens de esta reunión desde el comienzo y que es un especialista también conocido en psiquiatría. Estamos seguros que vamos a tener un día productivo, que vamos a poder incorporar conocimientos nuevos y enfoques nuevos sobre la esquizofrenia, que quizás, como decíamos, la más característica de la psicosis, y que terminaremos el día mejor de lo que lo empezamos. Muchas gracias de nuevo y bienvenidos a esta reunión de la Fundación Alberto J. Römers en la Academia Nacional de Medicina. Bueno, buenos días. La verdad que es un orgullo, un placer estar aquí. Los primeros agradecimientos justamente a la Fundación Römers, porque cuando el doctor Garbini nos llamó y dijo traigan a alguien para hacer una conferencia, no importa de qué, llamó a Satu y pudimos traer al profesor Vanós, que no va a hablar de ninguna molécula, que no va a hacer una clase escolástica sobre depresión, sino que espero nos abra la mente a todos acerca de ya no solo la disciplina, sino la relación de la ciencia con la misma. Me pidieron que haga una breve introducción, yo me permití hacer estos siguientes comentarios. Yo creo que no tenemos dudas que hoy, más allá de las discusiones, Kraepelin fue nuestro primer paradigma con gran nivel de consenso, es decir, aún hoy, en contra, a favor, todos discutimos alrededor del trabajo de Kraepelin y de estas dos propuestas de iniciar la clasificación de la psicosis, aún hoy estamos trabajando dentro de lo que se llama un paradigma en ciencia. Ahora, a mí siempre me gustó pensar que el éxito de Kraepelin, la pregnancia que tiene Kraepelin, en parte viene, primero, por haber iniciado su carrera frente a lo que es el padre de la psicología experimental, Wilhelm Wundt, que tenía como particularidad no solo tener un programa ligado a lo que era la ciencia en esos momentos y pensar que la fisiología iba a ser la manera de descubrir los procesos mentales, sino que no era que pensaba, sino que hacía experimentos. Estos son Wundt con sus discípulos empezando a manejar tecnologías para hacer experimentos con la intención de desentrañar los misterios de la psicología en aquellos momentos.
Por eso cuando uno ve a Kraepelin, aparte de ver y escuchar a sus pacientes, utilizó todo lo que tenía a su alcance en esa época para intentar desentrañar la estructura de esas enfermedades que estaba viendo. Usó rudimentarios elementos de actimetría, usó fotografía, filmó pacientes. Sus textos eran sumamente claros y si bien observaba y escuchaba la psicosis, como muchas veces algunos colegas mencionan o resaltan, lo cierto es que también tenía una mirada muy médica, muy, si se quiere hoy, neurológica. Fíjense la descripción de las alteraciones del movimiento en la demencia precoz, podrían ser claramente las descripciones del doctor Parkinson también. Estamos hablando de alguien que estaba con una fenomenología un poco más extendida que la de ahora. Y sus datos clínicos, sus fichas clínicas fueron tan claras que años después, en el 93, por ejemplo, se pudieron meter dentro de lo que era el sistema computarizado de diagnóstico Catego. Es decir, la manera de observar, la sistematicidad con que lo hizo, permitió que incluso casi un siglo después eso pudiera ser analizado con instrumentos que ni siquiera se podían imaginar en la época, con una computadora. También hay que ver que era contemporáneo de lo que fue los albores de las neurociencias. Para el mismo momento que estaba trabajando Kraepelin, el cerebro de este hombre, Ramón y Cajal, por primera vez podía observar la propia estructura de un cerebro. No había sucedido antes en la historia humana. Entre el avance con las técnicas de microscopía y las tinciones, por primera vez, eso me pareció una masa informe, se empezó a entender que era una de las estructuras o la estructura más compleja que había dentro de nuestro organismo. Hasta entonces, uno de los problemas que había decía, ¿cómo eso, que parece tan poco complejo a la vista, puede ser el hogar o el asiento de las funciones que creemos superiores? El tema es que a Kraepelin no le fue del todo bien con el microscopio, pero sí a un discípulo de él. El hecho de que Alzheimer figura en Science y probablemente Kraepelin no, es otra historia que se nos escapa hoy de qué nos pasó a nosotros como especialidad. Ahora, tomando una analogía del doctor Marcelo Cvetkovic, fíjense, en 1903 por primera vez un aparato más pesado que el aire pudo despegar del suelo con los hermanos Wright. Ya en el 69, apenas 63 años después, un hombre pisó la luna y hace 12 años pudimos posar un satélite en un asteroide. Esto es lo que ha avanzado la ciencia aeronáutica. Es interesante que la aviónica, como aviónica, no existía para el momento que los hermanos Wright hicieron despegar su aeroplano, su prototipo de aeroplano. Pero ese simple experimento terminó en una aventura que hoy por hoy todavía sigue siendo asombrosa. Ahora veamos cómo nos fue en ciencia. Hacia 1919, 1921 estaban los paradigmas que aún, como les decía, sustentan nuestra práctica. En la actualidad, ¿qué tenemos como desarrollo? Pasamos de Kraepelin al DSM-5. Yo creo que si Kraepelin viviera en estos momentos, esta sería la reacción. ¿De acuerdo? Es decir, ¿qué pasó? Un deterioro cognitivo, digamos, en lo que fue esa ciencia. Acá arrancamos utilizando métodos experimentales, acá llegamos al consenso político. Es así como haber retrocedido sobre los pasos en términos de taxonomía y nosografía. Ahora, hay un problema que todos conocemos, que es la realidad, que no es que no ha habido distancia entre Kraepelin y nuestra nosografía actual, sino que por el contrario, para el 50 comenzó la era de la terapéutica en psiquiatría, si quieren poner el 36 con Cerletti, se descubrió la estructura del ADN y se empezó a poder ya no pensar en términos genéticos, sino manipular la genética. Hoy podemos verla de una manera impensada para la época en donde Kraepelin escribía sus primeros trabajos. Tenemos formas de abordar el cerebro de manera estructural y dinámica que eran impensadas, ya no un microscopio, sino poder ver microscópicamente en vivo el funcionamiento del cerebro. Y hemos tenido un desarrollo de la estadística que prácticamente estaba en sus albores hacia principios del siglo XX a un tipo de estadística que ni siquiera podemos hoy valorar adecuadamente a dónde nos va a llevar. Es decir, que ha habido entre esta estructura clínica y la que hoy nos representa una serie de descubrimientos que hacen inconmensurable la estructura clínica de Kraepelin con estos avances, pero que al mismo tiempo, y esta es la situación si se quiere paradójica,
también con la estructura clínica que utilizamos. Es decir, tenemos una estructura clínica que no está acorde a los desarrollos que hemos tenido en ciencia, y cuando volvemos para atrás, ese primer prototipo de clínica que estuvo basada en una buena ciencia para la época ha quedado inconmensurablemente distante de los avances de las neurociencias. En esa situación, yo siempre uso esta analogía, no sé si es buena, yo tengo la sensación que es como un gaucho, que está muy cómodo en su montura y de golpe la tecnología le cambia la montura sin que le avisen y nadie le dice, mire, no, ya no es un caballo, si usted está manejando una moto, si hace lo mismo que con el caballo va a tener un accidente. Ante esta circunstancia de incomodidad entre la estructura conceptual que tenemos y las tecnologías que estamos manejando, algunos colegas tienen como una actitud, digamos, cuáquera en psiquiatría, y dicen, tenemos que sacar la ciencia de la psiquiatría y volverla a sus albores, es decir, cuando el reduccionismo, la matemática no modificaban tanto la observación. Y la verdad que en un punto tienen razón, porque la verdad que a veces cuando uno observa los conceptos clínicos, la nosografía, incluso los instrumentos de evaluación que tenemos para hacer ciencia, o sea, los instrumentos clínicos de evaluación, por momentos da vergüenza, porque son tan simples, tan tontos a veces, que uno piensa que entonces sería mejor volver a 1900 y dar las cartas de nuevo. Pero sin embargo hay otra opción que es, fíjense, esta es más o menos la situación actual, un gaucho manejando como puede la tecnología. Pero hay otra opción que es ir para adelante, que es cambiar el jinete, cambiar la estructura clínica con la que intentamos hacer coincidir los avances en ciencia y avanzar hacia una nueva taxonomía. ¿Esto es posible? Bueno, y acá llega el momento de presentar a nuestro invitado. El profesor Chim van Os, que es profesor de Psiquiatría y Epidemiología en la Universidad de Maastricht, esto que voy a mostrar es para nerds, pero fíjense en los números que tiene. Miren, tiene un H de 111. Ustedes no saben, al que sabe esto le da escozor, digamos, produce excitación. Y fíjense el número de citaciones. Lo interesante que prácticamente las 2/3 partes de su enorme volumen de citaciones están sucediendo en los últimos años. No es que trajimos a Wham o a Genesis, un oldie de los 80, estamos trayendo el número 1 del ranking actual. Es decir, y esto se los muestro para que entiendan que la persona que van a escuchar es de las personas más influyentes en el campo de la psiquiatría en estos momentos y la que más está proyectando hacia el futuro. Pero, si estos números no los convencen, imaginen un hombre que está intentando revisar la estructura nosográfica y conceptual de la psiquiatría utilizando modelos matemáticos complejos y muy creativos. Este es un gráfico de uno de sus últimos papers, conjugando la fenomenología con la genética molecular, la terapéutica, la genética poblacional, pero siempre pensando en un marco epidemiológico, que es probablemente lo que le da sentido común a la ciencia médica, es decir, un contexto ya no de uno, sino de todos y de todos hacia uno. Solo con epidemiología entendemos la medicina y sin descartar, y esto es una cosa que lo convierte prácticamente en una ave rara dentro de nuestra especialidad, el ambiente como forma de incorporando el ambiente en todas estas elucubraciones. Así que celebremos que tenemos al profesor Chim van Os hoy entre nosotros. Vamos a poder proyectar nuestra mente hacia el futuro desde un presente que es absolutamente admirable. Bueno, no sé dónde está, con ustedes el doctor Chim van Os.